Y ya. A ver, oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos este tiempo, este momento, Señor, que tenemos para poder estudiar, compartir lo que he aprendido también en las lecciones. Señor, te pedimos que puedas guiarnos, que puedas bendecirnos, que puedas bendecir a nuestro hermano Emil, que hoy día va a dar la clase para compartir con nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, Ya, hermanos, hoy día comienza la clase con el hermano Emil. Él va a dictar la clase y al final yo voy a preguntar el verdadero y falso. Ya vamos a hacer eso diferente. Muy bien, hermano Emil, te dejo la ya. clase. El verdadero y falso va a ser el último paso. O quieres, si no, pregúntalo al principio tú. Decide, tú decide. Ya, si no, al final ya usted pregunta, pues. Hermano, muy buenas noches. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Buenas noches, hermana Anthony, hermana Karen y Nayeli, creo también está. Bueno, vamos a comenzar hoy día toca compartir, hablar sobre la clase, la lección número 5. Vamos a hablar sobre la guerra espiritual. Eh, Sabemos como hijo de Dios, desde que hemos entregado nuestra vida al Señor, eh, hemos, ha iniciado una lucha, una batalla, ¿no? Y, y bueno, aquí vamos a ir desarrollando poco a poco contra quiénes son en este caso, quién es nuestro enemigo, dónde se desarrolla esa batalla, las tácticas que el enemigo utiliza para poder, en este caso, hacernos caer, ¿no? Y al final la confianza de nosotros, del creyente en Dios. Bueno, empezamos con lo que es bueno, ya. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué entendemos por guerra espiritual? No sé si de repente alguien puede darnos una breve idea o algo de lo que se entiende por guerra espiritual, ¿no? Pueden levantar la mano o prender su micrófono, hermano. ¿Qué será una guerra espiritual? ¿Ninguno? ¿Nadie, hermanos? Es una batalla en contra del enemigo. Ya, es una batalla, muy bien. Una batalla en contra del enemigo. ¿Qué nos dice eh, Efesios 6:12? A ver si alguien pudiera tener a la mano ese pasaje. Efesios 6:12, para poder entender sobre esta guerra espiritual, esta lucha espiritual, ¿no? Y sobre todo ver contra quiénes, contra qué o quiénes es esta guerra, ¿no? Como cristianos, contra quiénes nos enfrentamos. ¿Alguien tiene, hermanos, el pasaje de Efesios 6:12? Ya, a ver. ¿Por A qué ver, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ya. Dice que nuestra lucha no es contra
sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, según ese pasaje en la región celeste. Bueno, tenemos que saber que nuestra lucha no es contra nuestro hermano que está a nuestro costado, no es contra nuestro vecino, no es contra las personas que están a nuestro alrededor, sino nuestra lucha va mucho más allá, ¿no? Como mismo dices, es una batalla espiritual, una lucha espiritual. No es contra las personas que nos rodean. Si bien, bueno, nosotros sabemos que diariamente, en el día a día, eh, podemos encontrarnos con personas que quizás van a discrepar mucho de lo que nosotros creemos, ¿no? En este caso, ¿no? Muchos quizás se van a burlar o reír. No sé si les habrá pasado también en algún momento de que hay muchas personas que no creen en Dios, eh, se dicen ser ateos y muchos de ellos se burlan de aquellos que creemos en Dios, de aquellos que profesamos nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Incluso hay muchos que atentan contra las mismas personas que declaran abiertamente su fe en Cristo, como es en el caso de muchos lugares, como sabemos, sobre todo en países de Oriente, ¿no? También en África, en esos países donde muchos cristianos son asesinados, los templos son quemados por gente, personas que profesan otra religión, otro credo, y no creen pues en el Dios de la Biblia, ¿no? Pero acá según Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra esas personas, sino nuestra lucha es contra esas huestes espirituales que son en este caso, bueno, que principalmente que es el diablo y sus secuaces, ¿no? Su hueste que tiene son los demonios, que son los ángeles caídos, que actúan, pueden usar a varias personas para de alguna u otra manera acecharnos, ponernos tentaciones, atacarnos de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Eso es, bueno, esta es una guerra invisible, ¿no? Por eso ahí en su manual podemos ver también la imagen de una joven, ¿no? Donde es atacada por la tentación, la duda, la culpa, la mentira, la lujuria, el horóscopo. El diablo va a usar diferentes cosas o tácticas para poder querer, en este caso, hacernos caer en nuestra vida espiritual. Y por eso tenemos que entender que nuestra lucha es una lucha invisible, ¿no? Como no es una lucha física, sino es espiritual. Por ello es muy importante, Jesús hace énfasis en que si nosotros no estamos armados espiritualmente y sabemos que una de las armas que el Señor nos ha dado es su palabra, sobre todo la oración, vamos muchas veces ante estas guerras que el enemigo, esta batalla que el enemigo va a querer pues hacernos caer, muchas veces vamos a ceder si es que no estamos armados. Y esta es una batalla, bueno, que va a ocurrir todos los días, ¿no? Desde el día en que decidimos entregar nuestra vida a Cristo, como había dicho primero, desde el momento en que entregamos nuestro corazón a Cristo,
empezó esa lucha, esa batalla, que es invisible, que no es física y que ha empezado desde ese momento y la vamos a tener hasta, pues, hasta que Cristo venga, todos los días de nuestra vida. En el punto 2 de lo que dice de la guerra invisible, dice, a su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? ¿Por quiénes estarán comandadas estas autoridades que gobiernan las tinieblas? A ver, lo que ya completaron, hermanos. A ver, hermana Karen. ¿Está por ahí la hermana Karen? A ver, ¿a quién más ver por acá? ¿Sí ven mi presentación, hermanos? Sí. Ya. Dice que no es... Bueno, el punto 2, las autoridades que gobiernan las tinieblas en este caso es, bueno, ese es el diablo, Satanás y los demonios. Ahora, según, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás en la vida de... Ya. Según 1 Pedro 5:8, a ver, Nayeli, si no puede leer el pasaje de 1 Pedro 5:8, sobre qué es lo que trata de hacer Satanás con cada uno de nosotros. Ujú. Ya. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya, lo que dice es que el diablo quiere devorar al cristiano, o sea, quiere matarlo, quiere destruir, en este caso, destruirlo. Y eso es algo que nos tiene que llevar a replantear de que realmente es una lucha que si nosotros como cristianos, hijos de Dios, no estamos arraigados en Cristo, en su palabra, no estamos eh, agarrados del Señor, el diablo va, dice, a devorarnos. Y es lo que ha hecho con muchos otros cristianos, ¿no? Que en un momento profesaban pues su fe en Cristo, pero que el diablo, bueno, hubo un descuido, pues sí, el diablo pues lo zarandeó, como dicen, ¿no? Como hay un pasaje también de la Biblia donde, no, donde el diablo pedía, le pedía a Jesús, o sea, que quería zarandearlo a Pedro como a trigo, dice, ¿no? Pero dice que Jesús oraba para que su fe de Pedro no falte. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que asumir según el verso 9, cada uno de nosotros, hermanos? Tenemos que, ¿qué dice el verso 9, Nayeli? Si no puede repetir, por favor. Versículo 9 o 8 de El 1 9, solo el verso 9. ¿Qué actitud debe asumir al creyente frente a este ataque del enemigo que quiere, dice, devorarnos, que anda como león rugiente? al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, resistir firmes.
Claro, el creyente, nosotros tenemos, dice que resistir al diablo. No dice que tenemos que huir, tenemos que resistir al diablo y mantenernos firmes, pero mantenernos firmes en, en Cristo, en su palabra, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Y cómo podemos resistir a Cristo? Pues permaneciendo en su palabra, estando en conexión con Él todos los días. Ahora dice, más abajo dice, ¿quién es nuestro enemigo? Dice, algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios, según Ezequiel 28, 14, 15. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. Sabemos que el diablo, pues, a veces muchos, cuando, cuando se nos viene a nuestra mente la palabra diablo, Satanás, a veces no sé si a algunos les ha pasado que uno lo pinta como alguien con cuernos, ¿no? Con cola, con cachos, pero la Biblia no nos da esa figura, ¿no? Sino nos muestra de una manera diferente. Dice, bueno, Satanás, según lo que nos dice la Biblia, era un querubín eh, que era perfecto y hermoso, pero hasta que se rebeló contra Dios. Es por eso que Dios lo desechó y se convirtió en diablo. Y desde ese momento, pues, como dices, fue declarado enemigo, declarado contra Dios y contra su pueblo, que somos justamente nosotros, ¿no? Hay una consulta o duda de repente con respecto a esto. Pueden hacerlo por el chat o también activando sus micrófonos, hermanos. O sea, hermano, entiendo que esta imagen del diablo con cola, cachos, cuernos, es lo que nos ha vendido más la televisión que otra cosa. Claro, eh, es lo que es la forma en que se nos ha hecho creer, o sea, el mundo ha hecho creer al ser humano en general, ¿no? De que es así como esta imagen que vemos acá arriba. No sé si logra ver el pulsor de como esta imagen que vemos al lado derecho, con cuernos y cola y todo ello, como una imagen macabra, se podría decir, ¿no? Pero sabemos que el enemigo, pues, se viste como ángel de luz. Gracias. Y según el pasaje que hemos leído, según lo que hemos leído, en 1 Pedro 5:8 nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usa la figura de un león. Sabemos, bueno, yo creo que todos nosotros hemos visto documentales, ¿no? De cómo el león va acechando a su presa cuando esta presa pues está descuidada, digamos, ¿no? Está medio sin,
se podría decir está alejada, se podría decir de la manada o aislada, ¿no? Está medio, no está, está como medio despistada, algo así. Y es justamente es donde el enemigo, en este caso el león, aprovecha y pues lo ataca, ¿no? Y es justamente también lo que el diablo hace en la vida de aquel cristiano que no está orando, que no está leyendo la Biblia, que no está en comunión con el Señor y que pues es más, es una presa más fácil, se podría decir, ¿no? Para el enemigo. Y pues el propósito del enemigo es destruirlo, devorarlo, ¿no? Y el enemigo tiene varias tácticas también. Y vamos a ver cuáles son esas tácticas que usa el enemigo para poder, en este caso, destruir al cristiano, al creyente. Nos dice, Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta a través de las prácticas ocultas como la brujería, la magia, etc. Pero en otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia contra él, hacia él. Según Deuteronomio 18, 10, 12. A ver, hermano Juan, ¿nos puede leer el libro de Deuteronomio 18, verso 10 al 12? Sobre qué nos dice en cuanto a las prácticas ocultas, como la adivinación, hechicería, magia, ¿no? Horóscopo, o sobre consultar a los muertos. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Gracias. Nos dice que en cuanto a todas estas prácticas ocultas, dice que son abominables ante los ojos del Señor. Todos los que practican la adivinación, hechicería, magia. Y esa es una de las formas en que el enemigo trabaja, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros hemos visto en varios lugares, ¿no? Las personas que leen las cartas, que son llamados curanderos, ¿no? Adivinos. Y sabemos que hay muchas personas que en este caso consultan hacia ellos, ¿no? Para poder, entre comillas, saber su destino, saber si quizás de repente su pareja le está engañando, ¿no? Etcétera. O incluso para poder eh, atacar hacia la persona que esa está odiando, ¿no? Para querer hacerle daño, ¿no? Pero todas estas cosas sabemos que el enemigo, el diablo, está detrás de todo esto. Ahora sabemos que la adivinación, toda la hechicería, el diablo también tiene poder, sabemos. Y y usa todas estas tácticas, todos estos medios, ¿no? Que tienen una apariencia se podría decir, de que no es nada malo, ¿no? Saber tu futuro o querer ganar dinero, etcétera, o tener buena salud, etcétera. Pero sabemos que es una artimaña del enemigo para hacer caer a muchas personas y pues lógicamente eh, alejarlos del conocimiento de Dios. Y todos los que practican esta cosa, dice, son abominables ante los ojos del Señor.
En 2 de Tesalonicenses 2:9, a ver si alguien tiene a la mano, y Juan 8:44. 2 de Tesalonicenses 2:9. Yo la leo. A ver, Soraya. Y Juan 8:44, si de repente otro hermano puede ir. ¿Qué nos dice 2 de Tesalonicenses 2:9? La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales, prodigios engañosos. Ya, nos dice que en este caso los siervos de Satanás actúan con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo sabemos que tiene poder, pero usa esos poderes especiales para engañar a la gente, para manipular a las personas. Les hace creer pues que él es invencible, concediéndole favores como sanidad, prosperidad, pero sabemos que el fin de todo esto, el diablo no es que quiere el bien de esa persona, sino lo que quiere es que esta persona, en este caso, se aparte de que no, nunca pues entregue su vida a Cristo y pues vaya al infierno, ¿no? Que es lo que él quiere básicamente, ¿no? ¿Y qué nos dice Juan 8:44? Si alguien lo tiene, hermanos. ¿Qué nos dice acerca del diablo, de Satanás? Yo lo leo. Pero dice, ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Claro, y ahí nos describe que él es homicida y mentiroso. Es por eso que, eh, pero muchas veces no se muestra, ¿no? Como de esa manera, ¿no? Pero sabemos que él es padre de toda mentira y es homicida desde el principio, nos dice también en la Biblia. Estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. En Juan 8:32, bueno, nos dice que si conocemos la verdad nos hará libres. Hay una lucha que nosotros también tenemos, que es en nuestra mente, que es como un campo de batalla, realmente donde el enemigo va a ir atacándonos también, poniendo en nuestra mente cosas como dudas acerca de nuestra fe en Dios, de que si realmente somos salvos o no, eh, pensamientos en contra de Dios, en contra de su palabra, para de alguna otra manera sembrar esa duda, ese temor, ese miedo, ¿no? Y de querer hacernos desviar de los caminos del Señor. Pero dice en Juan 8:32 que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es justamente que nosotros hemos conocido la verdad. Y la verdad sabemos que es Cristo, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿cómo podemos conocer la verdad, hermanos? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Obedeciendo la palabra de Dios. Aprendiendo de su palabra, leyendo la Biblia. Amén.
leyendo la palabra del Señor. Esa es una manera, la manera en que nosotros podemos conocer de Cristo, de Dios. Si nosotros no conocemos la Biblia, la palabra del Señor, vamos a ser engañados por el enemigo. Recordemos que cuando Jesús fue tentado en el desierto, la manera con que él derrotó al enemigo es usando la palabra, ¿no? Usó 3 veces escrito está y, y nombró pasajes de la Biblia en cuanto a las tentaciones que el enemigo, que el diablo, pues trataba en este caso, de hacer caer a Jesús. Pero Jesús usó la palabra del Señor 3 veces, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Usó la palabra, la escritura, ¿no? Y es lo que también nosotros tenemos que, si es que no conocemos la palabra, vamos a caer muchas veces. Por eso es muy importante la lectura de la palabra del Señor todos los días en nuestra vida diaria. Esa es la manera que nosotros podemos conocer más a Dios y así estar pues armados frente a las acechanzas del enemigo, ¿no? Ahora, según 2 Corintios 11, 14 y 15, nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Sabemos que el diablo pues no viene con cuernos y cacho como se nos presenta por decir en esta imagen, ¿no? Que se nos ha pintado a veces y muchas veces en muchas películas sale de esta manera, ¿no? Pero el diablo se presenta como ángel de luz, como alguien que da una apariencia de traer bendición, paz, tranquilidad, pero solamente es una apariencia, ¿no? Porque como leyó hace rato nuestro hermano Anthony, dice que Satanás es padre de toda mentira y es homicida desde el principio. Y es justamente el enemigo de nuestras almas. Dice, las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente, entre comillas, buena, con atractivas personalidades. Presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero. Engañan mezclando la verdad con el error. O sea, lo que el enemigo hace es tergiversar lo que la Biblia enseña. El diablo puede usar la Biblia, también usa la Biblia muchas veces, pero tergiversa lo que realmente quiere decir la palabra del Señor. Y para sembrar duda en aquellos que leen, que están leyendo la Biblia. En Apocalipsis 12:10 se nos menciona otra táctica, en este caso de Satanás. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:10? A ver, hermanos, si alguien lo tiene. ¿Cuál es la táctica que Satanás usa, según Apocalipsis 12:10? A ver, lo leo. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Claro, acá se menciona otra táctica de Satanás, ¿no? ¿Cuál es? Es el acusador. Ahora, ¿qué significa que es el acusador de nuestras almas, de nuestros hermanos? ¿Qué es un acusador, hermanos?
¿Qué entendemos por acusador? Alguien que le cuenta a otro tus pecados, tus problemas, ¿no? Claro, un acusador es una persona que en este caso atribuye a otra la culpa de un delito o falta o alguna acción, ¿no? Reprobable. En este caso dice que el diablo nuestro acusador, ¿no? Es el que nos acusa. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos pasa, que cuando sabemos que no somos perfectos y sabemos que diariamente pecamos, y el diablo está ahí para acusarnos, ¿no? Mira, dice que tú eres cristiano, hijo de Dios, pero aún, mira, estás mintiendo, dijiste una mentira, ¿no? O de repente actuaste de una manera en que no querías, pero reaccionaste mal ante una situación, etcétera, ¿no? O se te escapó una mala palabra, ¿no? Y el enemigo está ahí acusándonos, no, no, mira, pero si tú eres cristiano, ¿por qué sigues hablando lisura, sigues mintiendo, sigues haciendo esto, lo otro? Y va a usar esa situación para poder eh, hacernos pensar de que realmente, querer hacernos dudar de que realmente somos hijos de Dios. Y va a estar diariamente y atacándonos en nuestra mente, ¿no? Susurrándonos en nuestros oídos de que si realmente hemos o no hemos nacido de nuevo, si somos creyentes o no, y sabemos que va a estar ahí todos los días, diariamente, acusándonos de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Es como que si nos refrescara en nuestra cara, ¿no? El pecado que hemos cometido, por decir hoy, ¿no? Pero la Biblia nos dice que si nosotros hemos pecado, podemos ir ante la presencia del Señor y pedir perdón. Pero justamente y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante conocer su escritura, su palabra, ¿no? Hay muchas personas que, pues, cuando el diablo les acusa, hay muchas personas que comienzan a dudar de que si realmente son salvos o no, o son, en este caso, verdaderos cristianos o no, y se apartan de los caminos del Señor. El diablo siembra esa duda en sus corazones, pero nosotros sabemos que tenemos que estar convencidos de que realmente somos hijos de Dios y que si de repente hemos pecado, pues ir ante la presencia del Señor en humildad y arrepentirnos de esos pecados, ¿no? Y sabemos que el Señor, como dice su palabra, nos limpia de todos nuestros pecados, ¿no? Dice, ¿por qué después de confesar sus pecados muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo, en lugar de creer la promesa del perdón en 1 Juan 1:9. ¿Qué nos dice 1 Juan 1:9, hermanos? De memoria. Si Hermano Juan, confesamos, a Soraya. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Claro, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad.
Y esa es una promesa que tenemos que aferrarnos a ella. Sabemos que el enemigo pues va a estar acusándonos diariamente, pero hay una promesa de parte del Señor, que si nosotros vamos delante de Él en humildad a pedirle perdón, el Señor dice que nos limpia de toda maldad. Dice 1 Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios no los va a perdonar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Habrá algún pecado que Dios no perdone? No. No, dice. Tanto hay a veces, no sé si habrán escuchado, ¿no? Hay uno dice mentirita blanca, dice. No hay mentirita blanca ni negra, sino mentira es mentira, ¿no? Tanto el pecado más grande como de un homicida es de igual grave y abominable ante los ojos de Dios como una simple mentira. Pero dice que el Señor nos perdona, así que nosotros vamos delante de Él en arrepentimiento, genuinamente. ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? ¿Sí o no, hermanos? Que es fácil, lo que hacen mayormente, lo que hacen los católicos, ¿no? Dice, el problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón del pecado es un regalo no merecido. O sea, hay muchos que se tiran, e incluso, bueno, esto se ve mayormente en Semana Santa, ¿no? Donde hacen rituales, ¿no? Ceremonias, como que dándose latigazos en la espalda, culpándose, ¿no? De que son pecadores y de que no merecen el perdón de Dios, se recriminan. Hay muchos que caminan de rodillas, ¿no? Hasta llegar hay un cerro San Cristóbal, creo que se llama, en Semana Santa, y hacen todo ese ritual creyendo de que van a merecer el perdón de Dios haciéndose esos actos. Pero nosotros sabemos, la Biblia nos dice que el perdón que el Señor nos da, la promesa del perdón es porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso, es por gracia, ¿no? Por su gracia que se nos es dada el perdón. No es algo que nosotros podemos ganarnos, ¿no? Ninguno de nosotros pues, nos podemos ganar el perdón de Dios, ¿no? Es por la misma gracia y misericordia del Señor que Él nos perdona. Es un atributo de Dios, su misericordia. En Efesios 2:2, ¿qué nos dice? A ver, hermano Juan, a ver si nos puede leer Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya, en Efesios 2:2 nos habla de gente que vivía siguiendo la corriente de este mundo, imitando al diablo quien gobierna las tinieblas. Y en esa corriente pues estábamos justamente nosotros, ¿no? Antes de entregar nuestra vida a Cristo, seguíamos esa corriente de este mundo que justamente estaba gobernado por este caso el diablo, pero sabemos que el Señor nos ha rescatado de esa corriente
de esa potestad, dice, del aire, del príncipe, que en este caso es el diablo, que dice, nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio. Si nosotros nos recordamos de qué manera fue tentado Jesús en el desierto, ¿cuáles fueron lo que el diablo quería ofrecerle a Jesús? ¿Qué le ofreció el diablo en la tentación, hermano? ¿Se recuerda? Comida, pan. Claro, le ofreció alimento, ¿no? Pan. ¿Qué más? Riquezas, adoración. Riqueza, dice, ¿no? Si tú te postras delante de mí, dice, yo te daré todas estas riquezas, todos estos reinos, etcétera, ¿no? Y eso es justamente lo que el diablo utiliza. Utiliza cosas muy atractivas para poder, en este caso, hacernos caer, ¿no? Cosas que parecen, tienen una apariencia de que no son malas, pero realmente el propósito de todos ellos es justamente que nosotros caigamos en esa tentación para justamente caer y pues esa es la táctica que usa el enemigo para hacernos caer y querer apartarnos de los caminos del Señor. Pero hay una última parte que es la confianza del creyente. Según Colosenses 2:15, si alguien puede leer, hermanos, nos dice, aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Yo leo. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Dice, ¿qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas? En este caso las potestades. Dice que los ha despojado y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa es la confianza que tenemos que tener y creer, ¿no? De que el Señor Jesús triunfó en la cruz sobre el pecado y la muerte, y nosotros en Cristo no podemos coger de esa victoria. En Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. De que Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Y en 1 Juan 4:4 nos dice, ¿qué nos dice para darnos confianza en la lucha espiritual que llevamos diariamente? A ver, no sé si Nayeli nos puede leer 1 Juan 4:4. ¿Qué nos dice 1 Juan 4:4 para darnos confianza en nuestra lucha espiritual? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Claro, mayor es el que está en nosotros. Esa es la confianza que tenemos que tener nosotros, de que mayor es el que está en nosotros, de que Cristo ha triunfado sobre la cruz, ha vencido al diablo, al pecado, la muerte, y que nosotros somos de Dios, nosotros que hemos creído en Él, somos de Dios. Él está en nosotros y por lo tanto en Cristo, en Él, nosotros hemos vencido, dice, porque Él está en nosotros. O sea, nosotros
no le pertenecemos al diablo, sino pertenecemos a Dios. Y esa es la confianza que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra lucha diaria. Sabemos que el enemigo va a querer hacernos caer, tropezar, pero nosotros tenemos que aferrarnos a lo que el Señor nos dice en nuestra palabra, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es lo que nos dice la Biblia, también en Cristo dice somos más que vencedores. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? A ver, Soraya, si nos puede leer. ¿Qué promete que según Santiago 4:7 promete que Satanás huirá de nosotros, pero ¿qué tenemos que hacernos? ¿Qué tenemos que hacer? Santiago 4:7. Ya, Santiago 4:7. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Claro, acá hay dos palabras claves, ¿no? ¿Qué es someternos a Dios? Ahora, ¿qué significará someternos a Dios? ¿Qué significa someterse a Dios? Hermanos, ¿qué entendemos por someternos a Dios? Y hay otra palabra que dice resistir al diablo. Someter básicamente quiere decir que nosotros, primeramente, sabemos que nosotros estamos en la mano de Dios, y si nosotros en humildad nos aferramos a Él, nos agarramos de sus promesas, de su palabra, y depositamos nuestra fe en Él, si nosotros hacemos eso, y también nos pide que resistamos al diablo, dice que el diablo va a huir de nosotros, pero tenemos que someternos a Dios. Muchas veces nos cuesta someternos a Dios. Queremos hacer nuestra voluntad o a nuestra manera, a nuestro parecer, en muchas cosas y situaciones, ¿no? A veces queremos nosotros tomar la decisión sin antes pedir la dirección del Señor. Pero nosotros tenemos que, primeramente, ir ante Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero también somos siervos de Dios, esclavos por amor. Y someternos a Dios implica que nosotros pongamos por encima de nuestra voluntad la voluntad de Dios. Y también tenemos que resistir al diablo. Pero ya sabemos que para resistir al diablo, pues, primeramente someternos a Dios implica que tenemos que dejar que su palabra, pues, se haga viva en nuestra vida, que podamos estar en comunión constante con el Señor, en una dependencia total de Él, porque sabemos que sin la ayuda del Señor no vamos a ser presa fácil del enemigo, ¿no? Y 2 Corintios 10, del 3 al 5, para ir terminando. A ver, el hermano Juan, si nos puede leer 2 Corintios 10, del 3 al 5. Y un ratito. Según Corintios 10, 3 al 5 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, según 2 Corintios 10, de 3 al 5, ¿hay victoria en Cristo, hermanos, o no? Claro que hay victoria en Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice, ¿qué nos manda a hacer? Dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todos nuestros pensamientos tenemos que doblegarlos, todo lo que pensamos hacia lo que Dios quiere, hacia su perfecta voluntad, no hacia lo que nosotros queremos, sino tenemos que someterlo a la voluntad de Dios. Y esa es la confianza que tenemos, la confianza del creyente, ¿no? Uno, de que Cristo venció en la cruz, de que en Cristo somos más que vencedores, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que someternos a Cristo, a su palabra, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos únicamente salir victoriosos, ¿no? Si nosotros no sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, entonces estamos dando lugar, en este caso, al enemigo, ¿no? Al diablo. Pero tenemos que, como dice su palabra, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que es muchas veces lo que nos cuesta, ¿no? En lo personal también a mí me cuesta, pero eso es algo que tenemos que hacer y lo que Dios nos manda a hacer como cristianos, como hijos de Dios, todos los días, diariamente. Sabemos que nuestra mente va a ser bombardeada y es bombardeada diariamente a través de muchas maneras, ¿no? Viendo por la televisión, viendo en la calle, escuchando, pues, diferentes cosas, pero que todos esos pensamientos los llevemos cautivos, dice, a la obediencia a Cristo. Los sometamos hacia lo que dice la palabra de Dios. Esa es la confianza que tenemos que tener, hermanos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Para que el pastor pase con la parte de falso verdadero. Le doy pase, señor pastor. Excelente, Mil, muchas gracias. Que ha estado buena la clase. A ver, rapidito nomás. Nayeli, el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos, Soraya. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Anthony, todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. ¿Verdadero o falso? Ujú. Muy bien. Vamos a terminar la próxima clase. La dicta Nayeli, creo que puse, ¿no? Está bien, ¿no, Nayeli?
La próxima semana. Sí, dice, a ver, a ver. Sí, después sigue Nayeli. Después de mí sigue Nayeli. A la siguiente elección. Próximo lunes. ¿Ya? Y después seguiría Vanessa. Ya converso con usted por interno, pastor. Ya, Porque, sí. ya, ok. Vamos a orar entonces, hermanos. Amado Padre Celestial, guíanos, Señor, siempre en este proceso de aprendizaje. Y te agradecemos por este tiempo. Te bendice, hermano Emil, que se ha preparado. Señor, gracias por que todos han estado atentos los presentes y bendícelos también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Hermano